Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maricielo Cabezas, estudiante universitaria de Negocios Internacionales en la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad vamos a hacerle una entrevista al joven Jonathan Paulino Florencio, que es el gerente de recursos humanos de la empresa comercial Uni. En estos momentos nos va a platicar un poco acerca de lo que se dedica a la empresa antes de formularle la entrevista. Hola Jonathan, buenas tardes. Buenas tardes, Maricielo. Bueno, comentarte y darte la bienvenida para empezar a la empresa, Uni. Comentarte básicamente que el rubro de esta empresa pues es la compra-ventas de telas de saldo de exportación. Ya es un rubro al que nos venimos dedicando un tiempo considerable y bueno, estamos prestos a absolver cualquiera de las inquietudes que tengan. Bueno, empezamos. Bueno, como pregunta principal quisiéramos saber nosotros cuál es actualmente tu profesión, tu grado académico. Bueno, actualmente soy abogado titulado. Estoy cursando una maestría específicamente en gestión de recursos humanos. Y bueno, eso es por el momento en la parte académica, ¿no? En lo que corresponde. Perfecto. En lo que respecta al puesto que ocupas, ¿cuál es el propósito general? El propósito general de recursos humanos es en específico aquí, pues no, como te podrás dar cuenta, es decir, primero el tema de la selección del personal, un personal adecuado, tiene que pasar un cierto filtro, ¿no? El que nosotros exigimos. Luego de ello, pues ver cuáles son sus destrezas, ¿no? Y a raíz de ello poder manejar esas destrezas en favor de la productividad que podamos conseguir nosotros como empresa, ¿no? Adicionalmente a ello, pues tratamos de hacer una gestión adecuada dentro del sector y conforme a nuestras necesidades. Me imagino yo que a lo largo de tu puesto aquí han surgido ciertas experiencias. En este caso me gustaría conocer cuál es el principal reto que te genera el puesto. En realidad el principal reto, como te puedes dar cuenta, es manejar a un grupo humano. De por sí ya eso ya es complejo. Cada uno tenemos diferentes tipos de emociones, sensaciones, a veces algunos vienen cargados de su casa, algunos se olvidan, son buenos desempeñarse en el trabajo, el factor emocional también es importante, porque ello influye mucho en la productividad que ellos puedan tener y en la eficiencia, ¿no? Recuerda muy bien que el tema también hay algunos trabajadores que se encargan de la venta directa de la tela. No están, digamos, de alguna manera aislados como otros trabajadores que quizás están en almacén. Estos trabajadores que se dedican específicamente al tema de las ventas, es importante mantener pues, ¿no? el tema de que ellos tengan un ánimo, una predisposición hacia el cliente adecuada, porque recuerda que justamente en base a ello es que nosotros podemos tener un buen nivel de ventas. Entonces, mantener ese equilibrio dentro de los trabajadores es una de las situaciones quizás más complicadas que uno puede mantener. Perfecto. Como conocedor tú de tu puesto, ¿cuáles son las habilidades y conductas que debe tener un gerente de recursos humanos? Como habilidades, y en relación a la pregunta anterior, justamente es tener un buen manejo, ¿no? O sea, tratar de mantener ese equilibrio, y para eso uno mismo tiene que tener un equilibrio para justamente no venir con una carga externa y cargarnos ante ello con los trabajadores. Asimismo, tratar de darle un trato adecuado, ¿no? Un trato adecuado y un ambiente adecuado para que ellos también se sientan cómodos al respecto. Bueno, eso sería respecto a esa pregunta. No sé si tienes alguna inquietud adicional. Sí, claro. A ver, dentro de los conocimientos, que se tiene que tener como gerente, yo me imagino que hay algún tipo de conocimientos extras o algo adicional que tú le acoples a tu trabajo, ¿no? En realidad, mucho depende de las relaciones sociales que uno vaya a poder desarrollar, porque eso también te ayuda a tener empatía con los mismos trabajadores con los cuales tú te desenvuelves día a día. Tengamos presente que aquí el factor psicológico es importante. Si bien es cierto, el tema del conocimiento, la productividad, el factor psicológico también es muy importante.
y ello ayuda mucho a que todo esto se lleve de la mejor manera, ¿no? Inclusive, personalmente te hablo, llevas una carga tal, un estrés tal por el mismo nivel que te lleva la empresa conforme va avanzando, que tienes que ir manejando eso y no solamente manejarlo tú, sino manejarlo también a nivel de los mismos trabajadores, porque ellos son en realidad también quienes absorben gran parte de la presión de esto, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta ello para que las cosas no se salgan del camino correcto en el cual deben ir. Entonces, en base a estas preguntas, netamente, ¿cuáles son las funciones de un gerente de recursos humanos? Yo lo resumiría en tres funciones básicas. La primera, que es la selección, que es el filtro más importante. Mira, ahorita puedes ver las noticias y cuántos casos de incluso de acoso laboral, o cada persona que quizás tiene algún tipo de alteración mental que pueda agredir a su compañero, ¿no? Entonces, en ese sentido tratamos de hacer un filtro de lo más adecuado, para el cual se cuenta con un psicólogo, como profesional, abogado, que conozco la parte legal, y bueno, hay una asistente que nos ayuda pues, ¿no? a hacer el registro y toda esta cuestión, que funcionamos los tres como equipo para poder seleccionar a la persona indicada. Ese sería el primer punto. Luego el otro punto es manejar el tema de lo que es las destrezas de cada uno de las personas que trabajan. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que cada persona tiene un talento distinto. No es lo mismo trabajar con un almacenero, no es lo mismo trabajar con un vendedor, y así según el rubro al que se dedique, ¿no? O otra persona que se dedique, por ejemplo, conmigo al trabajo de oficina. Entonces, hay que saber manejar ese segundo punto. Y el tercer punto es el tema de manejar los conflictos. Porque conflictos siempre van a haber. El tema es saberlos manejar de una manera adecuada y ver que ese conflicto no rompa la relación, no la confraternidad dentro del ámbito laboral, porque como les digo siempre a los chicos, nosotros somos como un equipo, todos funcionamos como un engranaje. Entonces, en tanto uno de nosotros fallemos, ese engranaje no va a funcionar de la manera adecuada para obtener los resultados que nos piden nosotros como recursos humanos. Sí, justamente ahora que nos comentas de ciertos conflictos que se generan en tu organización, quisiéramos ver cómo ustedes manejan justamente este tipo de conflictos. Bueno, el tipo de conflicto se maneja según la magnitud de los mismos, ¿no? No es lo mismo una pequeña rencilla, quizás o diferencias que puedan tener entre dos personas, a tratar, ¿no? Una pelea que quizás vaya a ir una gresca, ¿no? O una pelea masiva, ¿no? Por algún tipo de conflicto interno que puedan tener entre los trabajadores. Básicamente nosotros primamos los espacios en los cuales ellos puedan conocerse, ¿no? Desenvolverse mediante dinámicas, básicamente, por ejemplo, los que trabajan la parte del psicólogo que tenemos con nosotros, ¿no? Eso ayuda mucho a que incluso a nosotros mismos, a los funcionarios, a conocernos entre nosotros, ¿no? Y a tener una relación más llevadera. Ahora, en el caso de conflicto en concreto, en el que ya se realiza, cuando ya se realiza, perdón, muchas veces tratamos primero, en primera instancia, de conversar con cada una de las partes, ver qué sucede a mérito de qué se produce este conflicto y según ello adoptar las medidas correctivas pertinentes, ¿no? Por ejemplo, si laboran ambas personas en un mismo espacio, quizás trasladar los espacios distintos a ambas personas, ¿no? Para que esta quizás pequeña rencilla no pase a mayores ni tampoco genere un ambiente tenso, ¿no? Laboral, en una primera instancia, ¿no? Es una forma de manejar un conflicto, todo ello dentro del margen de la legalidad, ¿no? También recordemos que la ley nos da ciertos parámetros dentro de los cuales nosotros podemos actuar. Básicamente, pues, si la situación no se puede manejar internamente, pues se procede ya no a hacerle, pues, quizás una amonestación escrita o quizás una suspensión, o en su defecto, en el peor de los casos, pues llegar a procesarlo, ¿no? Y ver si las conductas en las que incurrieron estas personas inmersas en el conflicto son causales, pues, ¿no? de despido. Básicamente es como nosotros vemos la forma de manejar, pero créanme que nosotros mucho vemos la situación, manejarlo de una manera
de carácter más preventivo, ¿no? Tratamos de evitar. Yo sé que siempre va a haber conflicto, porque en todo lugar siempre hay conflicto, pero la única forma de que puedas evitar ese conflicto es previniéndolo. Y la forma más adecuada de prevenir eso es generando un ambiente en el que todos se sientan parte de un mismo equipo. Yo imagino que bueno, justamente en ese tema de ventas, eh, genera cierto estrés en los trabajadores, ¿no? Siempre cualquier tema relacionado a vender genera un estrés en un trabajador. Entonces, ¿cómo ustedes suelen manejar el estrés justamente en ellos? Ese tema que tocas es importante porque en realidad los trabajadores, ten en cuenta, y aquí implica mucho la parte psicológica, ya cada uno viene con un problema interno. Por más que podamos decir, oye, deja tus problemas personales atrás, fuera de la puerta del trabajo y en el trabajo es otro ambiente, en realidad no es tan así. Nosotros somos unas personas y como personas interiorizamos ese tipo de sentimientos, ¿no? O sensaciones con las cuales vinimos. Pon en cuenta, por ejemplo, un vendedor, ¿no? Un vendedor, imagínate que tuvo un mal día familiar o viene con un problema familiar y para su mala suerte le toca una clienta pues bastante exigente, ¿no? Entonces imagínate qué tal nivel de estrés puede cargar ese vendedor. O inclusive nuestro nivel de ventas aumenta y por ende dentro del almacén también va a haber mucho más trabajo porque tienen que estar descargando, tienen que estar ordenando, tienen que estar movilizando la mercadería, entre otros, ¿no? Incluso la oficina también, que todos los fines de meses tiene que, incluso no fines de meses, sino a partir de las quincenas, ya estar viendo el tema de las planillas, diariamente tienen que estar viendo el tema del registro de personal, el hora de ingreso, el hora de salida, todas estas cuestiones y el tiempo que nos queda tan corto hace que siempre haya un pequeño clima pues no de estrés. Pero ¿cómo lo manejamos nosotros? Esto lo manejamos a través, por ejemplo, promovemos tardes deportivas, ¿no? Saliendo del trabajo nos vamos a una cancha de gras sintético en los varones para que jueguen fútbol, o quizás también les gusta jugar vóley, juegan vóley, con las mujeres también, hay mujeres también que les gusta jugar fútbol. Promovemos el deporte dentro del ámbito de la empresa, ¿no? Adicionalmente a ello, de cuando en cuando, por lo menos una vez al mes, algún almuerzo, un desayuno de camaradería, donde podamos conversar, pero conversar temas externos al trabajo, no necesariamente el trabajo, porque ya de por sí uno está inmerso en el trabajo y por ende pasa gran parte de su vida en el trabajo, y queremos que un poco ello sea dispersado a través de estos ambientes en el cual nosotros desarrollamos, ¿no? Igual los feriados, quizás manejamos fechas especiales, cumpleaños, alguna reunión especial también que se realice, ¿no? Básicamente tratamos de hacer eso para que todo esto genere un buen ambiente, que ese estrés de alguna manera sea disipado y ellos también tengan una buena predisposición al momento de venir a trabajar. Perfecto. Ahora, para terminar esta entrevista, por último, si usted tuviera que despedir a alguien, ¿cómo maneja esta situación? Despedir es una situación complicada de por sí. Y eso te hablo muy personal, dejar sin trabajo a alguien, sobre todo cuando es por un tema de quizás de productividad, ¿no? Porque querramos o no, esto siempre se maneja por productividad y de ello depende el que nosotros tengamos mayor o menor cantidad de personal en todos los aspectos, tanto en almacén, en ventas, en oficina, entre otros. Se da la situación. Entonces, al darse la situación, en realidad, para empezar, hacemos presente al trabajador que, bueno, muchas veces los trabajos son temporales, ¿no? Porque hay temporadas en específicas que nosotros tenemos que aprovechar según el rubro que tenemos. Navidad, fiestas patrias, Día de la Madre, que ahora ya estamos próximos, y ahí necesitas mayor cantidad de personal, pero hay temporadas en las que también baja, entonces debemos dejar de contar con unos personales, se les hace presente a ellos que el motivo del trabajo ha sido de una manera temporal, que quizás en este momento no vamos a contar con ellos por un determinado tiempo, pero que en algún futuro sí los vamos a tener en cuenta, porque muchas veces tienes la necesidad de despedir incluso trabajadores que son muy buenos, ¿no? Pero bueno, así lamentablemente es como se maneja el tema personal.
Claro, en la medida de lo posible, y particularmente te hablo, ya hace buen tiempo la empresa ha ido muy bien, ha ido encaminada muy bien, no hemos tenido que recortar personal, gracias a Dios, pero sí, por el contrario, hemos tenido que contratar más personal, lo cual nos parece, en particular nos sentimos contentos como empresa, porque eso nos ayuda a crecer a nosotros y también a brindar pues, ¿no? una mayor tranquilidad y más puestos de trabajo para más personas. Perfecto, muchísimas gracias. Eso sería todo. Hasta Bueno, luego, gracias a gracias. ustedes.